contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y era yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, mi corazón se une a la melodía. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía del Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labios míos flores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Salmos 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno. porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. Que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz.
Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te exaltaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno. porque para siempre es su misericordia. Hola, ¿cómo están? Qué bueno es encontrarnos a través de este medio. Uy, qué lindo es cuando nos podemos abrazar y juntar todos juntos, pero dado que no lo podemos hacer, bienvenidos a este espacio tan bello. La iglesia sigue su marcha, nada interrumpe el servicio de Dios en el mundo. Por cierto, la iglesia está adorando a Dios, la iglesia está formando como discípulos de Jesús, la iglesia del Señor está amándose unos a otros e inclusive a la comunidad que les rodea. La iglesia del Señor sirve al prójimo, incluyendo a aquellos muy necesitados en este tiempo, y por cierto proclama a Cristo y a la vez forma para vivir en el reino. Así que bienvenidos a este momento de adoración en conjunto, cantarle al Señor, orar juntos, compartir la palabra. Es tan bueno poder decirles que estamos enviando mensajes diarios, que estamos realizando Zooms para comunicarnos con las personas, que los hermanos y las hermanas están tratando de alentarse unos a otros a través de la selección de textos, a través de la concepción de canciones que brindan a otras personas, a través de la oración tan importante, por cierto, a través de la provisión en la medida en que se puede, ¿no es cierto?, de aquellos que los otros necesitan, brindando clases a través de estos medios. Gracias por estar hoy allí. Adore al Señor con nosotros. Gracias también por poder de alguna manera estar esperanzados por lo que viene y orar al Señor firmemente para nuevos tiempos en donde Él nos involucre para su gloria y su honra. Le abrazo a la distancia. Buenos días, hermanos. En esta mañana me presento en el nombre del área de Administración y Finanzas para darles las gracias a todos los hermanos que pudieron dar sus ofrendas y sus diezmos, porque a través de esas ofrendas y de esos diezmos, como iglesia, pudimos colaborar a través del Ministerio de Acción Comunitaria a decenas de familias, llevándoles el sustento necesario. Por eso también es necesario que sigamos ofrendando y diezmando, porque esto se hizo desde el comienzo de la cuarentena y queremos hacerlo a todas las familias que están necesitando de la comida diaria en este momento tan difícil que estamos atravesando. Por eso quiero dar gracias al Señor por todo esto que podemos hacer como iglesia, pero gracias a ustedes, a quienes colaboraron. Señor, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo te doy las gracias por ser nuestro proveedor diario, por ser nuestro cuidador, por indicarnos el camino seguro por donde andar. En ti confiamos y en ti descansamos. Señor, gracias por sostener a mis hermanos en este momento tan complicado, con tantas situaciones adversas. Gracias por sostener a los pastores, gracias por sostener a nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por todas estas cosas que podés hacer y también te damos gracias por la preparación de nuestro camino hacia la salida de la cuarentena. Te pedimos por los médicos y todos los que trabajan en salud y te pedimos por sabiduría para nuestros gobernantes. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvador, a ti me rindo y obedezco, solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a
yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies yo deposito por entero mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Porque gozo encuentro en ti, mi Cristo, cuánta paz a mi alma das. Yo a tu causa me consagro y tu amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oremos. Padre, Señor y Dios nuestro, en primer lugar queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, faltas y todas aquellas cosas que no te gustan de nosotros. Te reconocemos, te adoramos y alabamos tu nombre por habernos hecho tus hijos por medio del Señor Jesucristo. Padre, sentimos tu amor en este templo virtual y agradecemos por él. Ahora también te rogamos que nos hables por medio de tu palabra que le diste a Charlie en este día. Que aprendamos más de tu misericordia y agradecemos por ella. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos. También pongo en tus manos todas las necesidades que se generaron en estos tiempos de pandemia, para que tú las suplas según tu voluntad. Pongo en ti los pedidos de cada uno de los hermanos que formamos tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, y por medio del Espíritu Santo, elevo nuestras oraciones. Amén y amén. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto poder estar en este día especial junto a ustedes, en este domingo, para poder compartir la palabra del Señor y ver qué es lo que Él tiene para nosotros en este día. Bueno, los domingos anteriores, tanto el pastor Carlos como el pastor Tomás nos han estado hablando acerca de los atributos de Dios. Pero antes de introducirnos en el atributo del día de hoy, yo quiero hacer una pregunta que nos lleve a reflexionar, que nos lleve a prepararnos para poder abordar la palabra. La pregunta tiene que ver con lo siguiente: en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, ¿has necesitado ayuda? ¿Has pedido ayuda? ¿Te has dispuesto a recibir de esa ayuda? Es muy interesante poder hacernos esta pregunta, porque creo que esta situación especial que estamos viviendo como sociedad nos expone a ser ayudados o a pedir ayuda. Y el atributo que queremos compartir en este día tiene que ver con la ayuda. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de la misericordia de nuestro Dios. Como bien nos explicaban tanto el pastor Carlos como el pastor Tomás, los atributos son parte de la persona de Dios, que nos ayudan a entender, a comprender, a conocer las virtudes, los aspectos, las facetas de nuestro Dios.
¿Y cómo lo podemos ir conociendo? A medida que lo vemos a Él interactuar con su creación. Y nosotros, los seres humanos, somos parte de esa creación. Y a medida que interactuamos con Él, podemos ir viendo sus atributos. Y así de esa manera poder ver cómo ellos reflejan la naturaleza, o sea, de qué está hecho nuestro Dios. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, vamos ahora a poder meternos en sí y a poder profundizar acerca de la misericordia de Dios. Cuando el pastor Carlos me pedía que preparara esta prédica, me dijo, habla de la misericordia. Y bueno, obviamente uno lo primero que hace es ir a buscar al diccionario qué significa misericordia. Y esto fue lo que yo encontré. Dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía. Escuchen bien esto, es una práctica. Y en el cristianismo es uno de los principales atributos de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la palabra y la recorremos, no sé, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar un montón de manifestaciones del Señor donde Él expresa su misericordia para con su creación y especialmente para el hombre. Si repasamos los salmos, por ejemplo en el Salmo 106, versículo 1, podemos encontrar lo siguiente, dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué lindo esto, qué bueno esto, saber que su misericordia tiene carácter eterno, dice para siempre. Por otro lado, el Salmo 116, 5 dice, clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Él lo afirma, describe la persona de nuestro Dios. Si continuamos, podemos encontrar en Joel 2:13, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele con el castigo. Acá podemos ver la grandeza de su misericordia. Dice que es grande, grande es su misericordia. Y bueno, podemos encontrar muchísimos más, hermanos. Pero yo ahora a continuación quiero que toquemos dos puntos de la misericordia de Dios. Uno está relacionado en cómo Dios expresa la misericordia para con el hombre, ¿frente a qué? Frente a la incapacidad del ser humano. Y ahora vamos a ver un pequeño texto del Antiguo Testamento. Y el segundo punto tiene que ver con la misericordia de Dios ¿frente a qué? Frente al pecado del ser humano. Y ahí sí vamos a repasar un pasaje del Nuevo Testamento. Pero bien, vamos al primer punto, la misericordia de Dios frente a la incapacidad humana. Acá yo quería tocar a un personaje típico, no sé, de los personajes que más resaltan en el Antiguo Testamento y tiene que ver con Moisés. Allí en Éxodo 4, del 10 al 12, podemos ver ese relato de Moisés con Dios, cuando Dios ya le había hecho el encargo en sí de lo que tenía que hacer, presentarse precisamente frente al faraón de Egipto para poder así llevar adelante el plan de sacar a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud. Y ahí en este relato nos encontramos a Moisés diciéndole prácticamente que no a Dios. ¿Por qué? Porque se sentía incapaz. ¿Incapaz de qué? De algo que tiene que ver con una habilidad física, en este caso con el habla. Decía, yo soy tardo para hablar.
le dice Moisés, soy tardo, ¿cómo me vas a usar a mí? Y la respuesta de Dios muestra su verdadera misericordia, porque le dice al Señor, ¿acaso quién creó al hombre? ¿Acaso quién le puso la boca al hombre? ¿No fui yo? Interesante esto, hermano, ¿verdad? Interesante, porque es Él el que está ahí atento, ¿para qué? Para atender nuestra incapacidad humana, ¿por medio de qué? De su misericordia. Después, ¿cómo desarrolló esa misericordia el Señor para con Moisés? Lo podemos repasar también en el mismo capítulo, donde le dice, Dios no solo recordó a Moisés quién era, eso fue previo, ¿no? Fíjense cómo ya la misericordia de Dios venía dándose en la vida de Moisés. Le recordó quién era, sino que le aseguró su divina presencia y su ayuda, ¿no? Recuerdan las columnas, ¿no? La columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día, y que iba a estar ahí presente, ¿no? Entonces, aparte de la ayuda, también le proveyó a alguien que le ayudara en la tarea. ¿Quién fue? En este caso, Aarón. Que Aarón iba a ser ¿quién? El que hablara por Moisés. Entonces, fíjense cómo, frente a la incapacidad nuestra, Dios manifiesta su misericordia. Lo podemos ver acá en la vida de Moisés. Así que, hermanos, si por ahí estás luchando con incapacidades, o ves que no sos la persona apta, o se te ha desafiado a algo específico, algún servicio, no sé, puntual, y vos estás viendo que no sos apto, primero es bueno reconocerlo. Pero lo inmediato es poder darse a experimentar esa misericordia de Dios, pidiéndole a Él ayuda. Por otro lado, podemos ver la misericordia de Dios frente al pecado del hombre. Y acá yo quería repasar un pasaje del Nuevo Testamento. Ahí en Juan 8, vamos a leerlo, del 1 al 11. Es el famoso pasaje de la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y dice así, Juan 8, desde el versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cada vez que escucho una prédica sobre este pasaje, o lo leo, o, bueno, recientemente en Pascua, al ver la película de Jesús, ver la escena de este pasaje, a mí me conmueve. No sé, me imagino estar en las sandalias de la mujer adúltera y con todos estos maestros de la ley acusándola,
teniendo en sus manos esas piedras listas para ser arrojadas y matarla, porque eso era lo que encontramos en Levítico, ¿no? En la ley. Y verla allí a ella, no sé, un poco imaginándome sus pensamientos, lo que sentiría internamente, y de repente en la escena nuestro Señor Jesucristo, allí, casi como indiferente podríamos decir, ¿no? Casi como indiferente. Pero fíjense, ¿no? Cómo esta mujer en una situación, podríamos decir casi terminal, frente al Señor. Y los maestros de la ley tratándolo de tentar al Señor, poniéndolo, como dice la palabra, en una trampa. Y allí el Señor Jesús, con esa serenidad, escribiendo en el piso, ¿no? Con su dedo sobre la tierra, les lanza esta pregunta. Esta pregunta que yo pienso los atraviesa de tal manera que estos hombres comenzaron a abrir sus manos y a dejar caer las piedras en el piso. Y no tan solamente eso, sino comenzar a retirarse, cada uno de ellos, y como dice la palabra, desde el mayor hasta el más chico. Y una vez quedado allí solo el Señor Jesús con la mujer, yo me imagino todo lo que esa mujer pasaba internamente, ¿no? Me imagino cuando ella apenas podía alzar la cabeza y mirar a los hombres que se estaban yendo, y quizás solamente verle el talón que sobresale por las sandalias de cada uno de ellos. Y al regresar la cabeza hacia el maestro, encontrarse con la pregunta del Señor: ¿quién te condena? Ni yo te condeno. Yo me imagino la parte emotiva de esa mujer allí, ¿no? Y el mandato del Señor: vete y no peques más. ¡Wow! Yo me imagino en esa situación, ¿no? Y yo creo que todos nosotros de alguna manera vivimos en lo cotidiano situaciones como esta mujer. Constantemente atravesamos, no sé, diferentes circunstancias que nos llevan a pecar. Y pecamos, y sabemos lo que merecemos por ese pecado. Sin embargo, allí está la misericordia de nuestro Señor. No merecemos el perdón por el pecado, pero allí se ve otra vez la misericordia del Señor. El Señor, por medio de Jesucristo, su Hijo amado, nos perdonó todos los pecados. Ahí podemos ver su misericordia, que sin merecerlo nos perdonó todo, absolutamente todos los pecados. Y nos manda el Señor Jesucristo, nos manda a comportarnos de una manera diferente, totalmente, ¿no? Les dice a la mujer acá: vete y no peques más. Yo calculo que esta mujer no volvió a adulterar, porque con semejante escena yo creo que fue animada desde lo más profundo de su corazón a no volver a pecar. Seguramente tiene que haber estado tentada muchísimas veces a hacerlo, muchísimas veces, pero cuando recordó este momento creo que no lo hizo nunca más. Entonces, 5 puntos rapidito, repaso acá. Yo puedo ver que Dios obra con misericordia frente a los hombres. Estaban allí todos los maestros de la ley, sin embargo Él fue misericordioso con la mujer adúltera. Él obró y los hombres lo pudieron ver. Nosotros podemos ver cada día el obrar misericordioso del Señor. Yo puedo recibir de su misericordia cuando mi corazón es expuesto a Él. Esta mujer fue allí delante de Él y el corazón estaba ahí. El corazón de la mujer estaba ahí. Sin embargo, en ese corazón expuesto pudo ser recibida la misericordia del Señor. Punto 3. Yo puedo y necesito valerme del perdón del Señor, especialmente en mi intimidad. Dice la palabra que quedaron solos el Señor y la mujer, ahí, un espacio íntimo. Nosotros tenemos que buscar esa misericordia y recibir el perdón de Dios en intimidad con el Señor.
Punto 4. Yo puedo ser y debo ser consecuente con la recibida de esa misericordia. Y luego experimentar la obediencia, ¿no?, frente al pedido del Señor. Y el punto 5, ¿cómo lo aplico? A medida que nosotros conocemos al Señor, el objetivo de conocerlo es que nosotros podamos seguir el ejemplo, aplicar lo que conocemos de Él. Entonces el Señor de alguna manera se muestra misericordioso para con nosotros, es misericordioso con nosotros. Nosotros lo mínimo que podemos hacer, aparte de agradecerle, es vivir una vida de misericordia. ¿Por qué? Por imitación. ¿Por qué? Por obediencia. ¿Por qué? Por querer ser como Él. Acá tengo una preguntita. ¿Qué cambios deberían producirse en mi vida si este atributo de Dios es absolutamente verdadero y real en mí? ¿Qué cambios deberían verse en mi vida? Muy bien, hemos hablado de la misericordia de Dios frente a nuestra incapacidad. Hemos hablado de la misericordia de Dios frente a nuestros pecados. Y ahora podemos hablar de la misericordia de Dios frente a las cosas cotidianas de nuestra vida. Y acá tengo preguntas para hacernos, donde realmente podamos ver si realmente somos personas que destilamos misericordia, que ejemplificamos la misericordia del Señor. Están todas con base bíblica, ¿no? Pero la pregunta dice así, la primera, no tengo varias, dice: ¿te preocupas por los demás en sus aspectos de manera integral? ¿Ves al otro y puedes percibir si está triste, si está enojado, si está contento, si necesita algo, si necesita ayuda, si necesita un consejo, o capaz si necesita un oído, una palabra, un abrazo? Bueno, quizás ahora no podemos, ¿no? Pero cuando podemos, o cuando sea el momento, o que podamos, ¿estás dispuesto a darle ese abrazo? Por otro lado, ¿orás con Él? ¿Orás por los otros? Otra pregunta. ¿Te has regocijado o te has entristecido con Él o con el otro? Otra pregunta. ¿Tratás a tu prójimo con gentileza, con ternura, con amabilidad? Todas estas son manifestaciones de la misericordia. Por otro lado, ¿hay gracia en tu forma de hablar con los demás? ¿Los amás, los aceptás, aunque ellos mismos te rechacen? ¿Los has defendido contra aquellos que de alguna manera los maltratan o los acusan? ¿Los perdonás cuando te ofenden, cuando te hacen algo mal? ¿Y estás dispuesto a suplir cualquier necesidad, sea de cualquier índole que tengan? Son buenas estas preguntas. Yo me las hacía, ¿no?, para evaluarme a mí mismo, para ver cómo está mi actitud misericordiosa delante del Señor y delante de los hombres. Por último, hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque la misericordia de Dios es infinita. Y es infinita para con nosotros. Y Él lo ha demostrado de la siguiente manera. Y quiero recordar las palabras del Señor Jesús cuando estaba con sus apóstoles. Él decía: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para enviarles al Consolador. Allí en Juan 15, del 26 al 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, tenemos al Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor mora, vive en nuestras vidas. Y es a través de Él que podemos mostrar esa misericordia. El Señor nos lo ha dejado para consolarnos, como dice acá bien la palabra, pero también para ser un ejemplo viviente de la vida del Señor Jesucristo. Eso solamente lo podemos hacer por el Espíritu de verdad, como dice la palabra.
tenemos su espíritu y podemos ejemplificar la misericordia. Así que yo quiero invitarlos, quiero motivarlos a que puedan vivir una vida llena de misericordia. Hoy, la semana que entra y todos los días de su vida. Que podamos juntos vivir conforme y de acuerdo y en la misericordia de nuestro Señor. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra en este día. Gracias por este atributo tuyo, Señor. Gracias porque tu misericordia es eterna. La has aplicado, la estás aplicando y la continuarás aplicando de aquí hasta la eternidad, Señor. Así que te damos muchas gracias. Padre, te pedimos perdón si muchas veces no nos valemos de tu misericordia, si muchas veces no practicamos tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en aplicar tu misericordia, Señor, y que tu misericordia pueda ser real. Hay muchas, si miramos a nuestro alrededor, hay muchas oportunidades de ayudar al otro, de estar con el otro, de vivenciar cosas con el otro, donde podemos experimentar la misericordia. Haznos sensible a esto y, Padre, en el nombre del Señor Jesús, llévanos a aplicarla. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, como iglesia te bendecimos, Señor. En el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, los bendigo y espero que tengan un domingo excelente y una semana brillante donde realmente puedan practicar la misericordia de nuestro Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me sustentaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad.